Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. El día de hoy trabajaremos como única sesión. Eso es raro con nosotros, pero hoy tendremos solo una sesión. Me encanta cuando las personas preguntan por el canal de YouTube, cuestionan, preguntan. Es súper bonito saber que estamos llegando, tanto de manera presencial como en diferido. Me alegra mucho, mucho el corazón. Así que si ustedes ven este libro, que tanto conozco a mi hijo, y tienen dudas, las pueden escribir en el canal de YouTube. Bueno, vamos a iniciar. Quiero que por favor nos pongamos en posición recta. Nos pongamos en posición recta, la cabecita hacia atrás. Y el día de hoy quiero que cierren sus ojos e imaginen que son un dragón. ¿Sí? Un dragón súper, súper, súper fuerte. Y vamos a respirar como dragón. Quiero que imaginen el suceso que quizás el día de hoy sus hijos, su pareja, ustedes, su vecina, su amigo, quien sea, hizo algo que les desagradó, ¿sí? Entonces quiero que lo imaginen en el techo y vamos a respirar, vamos a inhalar y lo vamos a soplar lo más fuerte que puedan, ¿ok? Y vamos a dejar que se haga como un carbón. Imaginemos que se convierte en carbón, ¿sí? Ya les voy a explicar, no tengan miedo. Primero, déjense ir. Voy a decirles algo que les ayude. Por ejemplo, el día de hoy, mi hijo, mi hija botó agua sobre mi computadora, por ejemplo. Entonces voy a inhalar. Vengan conmigo otra vez. ¿Ok? Una vez más. ¿Ok? Entonces, ahora que ya estamos cómodamente y que hemos sacado así desde dentro, pueden ver a la vecina que todos los días les mira mal. Imaginan a la vecina que está arriba y que todo su fuego va a ser papelito. ¿Ok? Entonces me van a decir, Giza, estás promoviendo la violencia. No, no estoy promoviendo la violencia, pero a veces es necesario sacar esa ira que llevamos dentro, sin lastimar a alguien. Cuando yo digo cosas que lastiman al otro, cuando yo digo, o no solo digo cosas, sino que quizás menosprecio a la otra persona, eso sí es violencia. Pero si ustedes hacen esta técnica, tanto para niños como adultos, es sugerido. Entonces, recuerdo, me armo, imagino que soy un dragón y que la persona, la situación que sucedió, está al frente, arriba. Entonces cojo y imagino que mi fuego hace añicos. Saco esa ira, dreno, no es bueno quedarme con las emociones. Dreno esa ira y una vez que saqué eso que tenía, lo quemé, imaginé que se hizo polvo, respiro y gestiono mi emoción. Hablo con mi hijo, hablo con mi mamá, hablo con mi pareja, hablo con mi hermano y puedo hablarlo porque saqué, expulsé esa ira y luego gestiono mi ira. A veces nos quedamos callados y el cuerpo, a veces decimos es que yo soy prudente o yo hago como que no me acuerdo. Les dejo si eres de las personas que te cuesta sacar tu ira y te la quedas reprimida, sácala. Imagina que está allí esta persona y que se queda como una hojita de papel, ¿sí? Y luego conversa con esta persona. No le hiciste daño, siéntete libre de poder sacar esa energía y de esta manera también poder gestionar. Eso le va a ayudar mucho a tus peques. Si no has encontrado todavía una de estas herramientas que hablamos sobre respirar, mándame un corazoncito si les hace sentido el hecho de poder sacar esa ira. Me gustaría leerlas, cómo se sintieron al sacar esa ira que llevaban adentro. ¿Alguien hizo el ejercicio? Me pone un corazoncito si les hizo sentido. ¿Ok? Listo. Se lo sugiero a los peques también. Sobre todo cuando tienen en la escuela algún amiguito que quizás no comparten este tiempo, entonces es súper chévere para que ellos también nos vayan sacando. Bueno, dentro de todo este tema respecto a cuánto conozco a mi hijo,
Me gustaría que ustedes analicen esta pregunta, qué fuerte es. ¿Qué tanto conozco a mi hijo? ¿Qué tanto conocemos a nuestros hijos? Y voy a iniciar por el final. ¿Por qué? Porque a veces, en este afán de querer conocer, querer ayudar, controlamos. Y el exceso de control, nos volvemos padres helicópteros, controlando todo lo que hacen. Entonces creemos que debemos conocer todo de nuestros hijos. Y bajo esa intención, nuestros hijos se sienten sofocados, ¿sí? A medida que van creciendo, se van sintiendo más sofocados y ejercemos una presión aún mayor. Mi hijo se siente controlado y lo controlo más. Y ejerzo otro nivel de control y otro más. Entonces, les voy a dar varios ejemplos de cómo los preadolescentes se sienten cuando mi mamá me llama cada 5 minutos cuando salgo, ¿sí? No puedo contestar el teléfono porque estoy quizás conversando y si no le contesto me vuelvo a llamar. Entonces, ¿cómo se sentirían? Me gustaría leerlas. ¿Cómo se sentirían si cada vez que ustedes están intentando establecer una conversación con alguien, con, les están que les escriben y les escriben? Esto pasa muchas veces cuando quizás mi hijo se equivocó o mi hija se equivocó y mintió una de las veces. No estaba donde dijo que tenía que estar. Y como no se nos da mucho esto de perdonar, sino que decimos, en vez de perdonar voy a ejercer un, un mayor control. A esta vez a mí no me va a ver la cara. Escuchen estos términos porque esto de que me vea la cara, esto de que quizás, perdónenme, esto de que quizás yo me lo tomo personal, hace que ejerza mayor control sobre mi hijo. Y lamentablemente el ejercer más control no ayuda a que el vínculo se establezca, sino que se aleja más. Entre yo más lo controlo, más lo asfixio, más se separa, porque necesita oxígeno, necesita respirar. Entonces, es importante saber que el espacio de mi hijo es necesario, ¿sí? Espacios como por ejemplo, un espacio que es necesario. Los niños a medida que van creciendo, no puedes maternarlos igual, la maternidad va cambiando. Imagínense a un niño de 6 años al cual yo le doy la comidita así. Es decir, estás mal, Gis, ¿cómo puede ser posible? Esa, ese cambio es la respuesta que damos a las necesidades que tienen, ¿sí? Entonces, mi hijo no necesita comer de esta manera, ya puede comer en una mesa, puede comer sentadito, ¿ok? Mi hijo adolescente no necesita que yo le diga otra cucharadita más, ¿correcto? Entonces, es importante ir alertas como padres a observar la etapa de crecimiento que tiene mi hijo y saber que va a haber normalmente ciertos retrocesos, sobre todo en la adolescencia y en la preadolescencia, nos dice la autora. Es importante conversar, pero la autora nos dice conversar desde una postura en la cual me interesa y yo converso, ¿ok? Imagínense en una amiga que llega y te dice, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Qué te dijeron? ¿Y qué te dijo tu profesor de matemáticas? ¿Y qué te dijo tu jefe? Eso es un interrogatorio. ¿Alguna vez ustedes se han cachado, se han encontrado quizás haciendo interrogatorios? Me ponen un corazoncito, por favor. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta que a veces los chicos llegan y nosotros les interrogamos en vez de conversar? Hola, ¿cómo estás? Y esperamos que la otra persona nos responda, ¿cierto? Entonces, cuando hay este tipo de interrogatorios, uno se siente, ¿cómo se siente una persona? Si su esposo le llega y le dice, vienes del trabajo, ¿qué hiciste? ¿Qué te dijo tu jefe? Pero cuéntame más. Ah, pero ya no me cuentas. Llega la siguiente vez y dice, y ahora voy a tratar de decirle todo, pero si llego cansada, probablemente no voy a querer contar todo. Y eso es válido. Entonces, así como yo me siento, es como se puede sentir mi hijo si yo llego y lo bombardeo con tantas preguntas. Se fastidia, cada vez me va a contar menos porque el interrogatorio ya genera malestar. Ay, no, 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 no. Entonces, si yo comienzo con un juego, comienzo con un espacio intermedio en el cual podamos conversar, en ese momento yo espero, al igual que con los adultos, espero una respuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
y conversar de alguna cosa que les guste, de los intereses. Espero la respuesta antes de hacer una segunda pregunta. Observo la cara de mi hijo. Entonces, si ya se incomodó, propongo o cuento mi historia, cuento cómo me fue el día de hoy. ¿Por qué hablo mucho del final antes de comenzar por el principio? Es porque los ejemplos son muy claros y son bastante bonitos, porque nosotros muchísimas veces, vamos intentando en este afán de salvarlos, de que no sufran, queremos que ellos, al no sufrir, nos permitan evitarles estos dolores que quizás nosotros pasamos. Pero adivinen qué, no se puede evitar que un hijo sufra y que toma sus decisiones, porque así aprende. Aprendemos unas veces viendo de manera sabia y otras aprendemos de manera inteligente. Absolutamente todos fueron adolescentes aquí, o a quien se le ha olvidado que desobedecía o alguna vez alzó los hombros porque estaba molesta. Quiero que me levanten la mano todas las personas que fueron adolescentes alguna vez, pero que ya se les ha olvidado cómo era ser adolescente. Sí, ok. Qué bueno, Alice, no se le ha olvidado ser adolescente. Claro, hicimos algunas de las nuestras, ¿no? Sí, yo hice algunas, un montón. Entonces, vamos con esta. Es importante saber por qué mienten los chicos. ¿Por qué ustedes mienten? Estoy trabajando dos temas, mentiras y control. Sobre todo, cada vez un padre va a ejercer más control cuando hay mentiras. Pero en vez de ejercer control, ¿qué creen que debería hacer ese padre? Se les ocurre averiguar por qué miente. ¿Por qué miente un joven que no lo deja, una chica que no la dejan de salir? Jamás. No la dejan salir cada vez que tiene que hacer un trabajo. Mari Carmen, ¿algo me ibas a comentar? Te activo el micrófono si deseas. ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, eh, luego me haces de acuerdo, Mari Carmen, porque justamente no pude activar el micrófono, no sé qué pasó. Entonces, ¿por qué mienten los chicos? Mienten los chicos que no les dejan salir, mienten los chicos que quizás los controlan en exceso, que no pueden tener una vida social normal, eh, en la cual probablemente a todo hay una negativa. Mamá no quiere que yo salga, mamá, si yo le digo que voy a hacer un trabajo, no lo va a permitir y cosas de estas. De una u otra forma, se ingenian las maneras de pertenecer a ese nuevo círculo porque los adolescentes necesitan pertenecer, necesitan crear pertenencia, ya no con mamá ni con papá, sino con el mundo. Y se desapegan de nosotros un poco para poder buscar referentes porque crean una inteligencia social en esa edad, ¿sí? Entonces, cuando yo le prohíbo al chico y cada vez ejerzo más controles, probablemente va a mentir, pero no por querer verte la cara, probablemente miente porque no te tiene esa confianza y porque sabe que a todo le vas a decir que no. Entonces, allí es importante ver, fijarme, darme cuenta qué está sucediendo, cómo respondo yo. Probablemente yo me altero cada vez que me cuenta algo, me irrito. ¿Cómo ustedes reaccionan? ¿Cómo yo respondo cuando las cosas no salen como yo espero? Entonces, ahí es una respuesta a las mentiras. Probablemente este chico sabe que si se equivoca tiene que ocultar el error. Entonces es importante valorar más la honestidad que el error. Recuerden que la vida es una fábrica de errores y la maternidad es una fábrica aún más grande de errores. Nos equivocamos cuando creemos no equivocarnos. A veces aseguramos que a nuestros hijos les gustan cosas que les dejaron de gustar en un tiempo. A veces queremos llevarlos a Disney y ellos simplemente quisieran irse a la playa. Creemos que como nuestro sueño era ir a Disney, el sueño es de él. Nos proyectamos tanto en los hijos que se nos olvida las necesidades que tienen. ¿Ok? Y algo que me dice Liz, mienten por la mal llamada necesidad, porque otros tienen lo que ellos no. Mienten porque muchas veces quieren algo y no saben esperar, ¿sí? Y probablemente falte
reafirmar esa confianza. Siempre es bueno saber por qué miente, ¿sí? Es necesario saber por qué miente y eso me hace ver a mi hijo, ¿sí? Cuando dice que tanto lo conozco, no es que tanto me chismea de la escuela, no es que tanto me cuenta de la vecina, de la amiga. Ojo las conversaciones. Aquí les traje hasta el final porque yo les voy a contar mi historia, ¿sí? Yo tengo un papá, como la mayoría de personas tienen papá, unos vivos, otros muertos, unos lo conocen, otros no los conocen. Yo tengo un papá con el cual nunca fue fácil conversar, sí, de mí, pero yo siempre conversaba con él. Y ustedes me dirían, tú conversas full, sí, pero de mí nunca conversaba con él, nunca, porque todo lo que yo decía generaba un juicio. Si le decía que iba a salir, que por qué salí. Si no salía, estaba preocupado. Al final, no había una de los términos medios de las decisiones que yo tomara en los cuales sentía que lo agradaba. O sea, todo lo que le dijera respecto a mí generaba malestar en él por muchas cosas personales de él. Entonces, yo tenía conversaciones con mi papá de 20, 30 minutos en las cuales le hablaba de todos mis amigos, de N situaciones, pero no que fueran desde lo más profundo de mi corazón. Se enteraba de cosas cuando ya estaba metida en algún inconveniente, algún problema en el cual era inevitable. ¿Ustedes creen que esas conversaciones fortalecían el vínculo o permitían que me escape sin que mi papá se dé cuenta de que no nos comunicábamos? Los leo. Sucede que eso muchas veces pasa con nuestros papás. Muchas veces llamamos a nuestros papás para hablar de otra cosa menos de nosotros. Nos cuesta. A mí como adulta, cuando llamaba a mi papá y aun cuando lo llamo, muy pocas veces puedo contarle algo muy íntimo mío, porque no sé cómo se hace. No sé cómo hablarle de algo mío. Entonces, cuando ustedes escuchen a sus hijos, presten atención. Presten atención a saber si de verdad pueden establecer esa comunicación de sus cosas sin sentirse enjuiciados. ¿Sí? Ay, ese amigo tuyo, el que roba. Mi amigo hizo tal cosa. Ay, tu amigo, el mentiroso. Eviten etiquetar a los amigos. Ay, tu amigo el que golpea. No les va a volver a contar de ese amigo. Yo no les volvería a contar de ese amigo, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir este día es que la confianza es importante. Conozco a mi hijo cuando soy una persona confiable. Cuando se imaginan antes de ir a conversar con su hijo un dragón, queman ese papel que imaginaron y de ahí van y ponen cara de, ¡oh! Cuéntame más. Si ustedes están atorados porque su amigo, el amigo hizo algo terrible, ustedes van a decir, ¿se imaginan su dragón? Dicen que quieren agua, van, botan y luego vienen y dicen, cuéntame más. Cuéntame más es decirle, estoy interesado en lo que me quieres contar. Si ustedes interrumpen, no van a dejar que esta persona pueda decir lo que piensa. Conozco a mi hijo cuando me tiene confianza. Conozco a mi hijo cuando no se siente controlado o asfixiado, ¿sí? Conozco a mi hijo cuando lo puedo ver como un ser humano, imperfecto, que va a cometer su propia fábrica de errores, pero que lo que le tengo que enseñar a mi hijo es hacerse responsable de sus errores, no que no cometa errores, ¿sí? Si derramó la leche, ¿qué debes hacer? Busca cómo solucionarlo. No puedo evitar que un hijo se equivoque, es que tiene que equivocarse. Es más, debo contarles mis errores para que ellos sepan que soy humana. Pero lo que no está permitido es que se dé la vuelta y haga como que no pasó el error. Eso no le podemos permitir a nuestros hijos. Yo conozco a mi hijo que se equivoca, pero ¿cómo lo soluciona? Y aquí me encanta algo que, que es muy cierto. La vida no es lo que te pasa. Tú no eres lo que te pasa en la vida. Tú eres lo que haces con lo que te sucede.
¿Qué hace tu hijo cuando le pasa algo malo? Eso es fomentar la resiliencia. Ok, te pasó algo malo, a toda la gente le va a pasar cosas malas. Cada minuto están pasando cosas que no es lo que tú esperabas. Pero ¿qué vas a hacer cuando no pasen las cosas que tú esperas? Ahí se marca la diferencia. Enseñarle a mi hijo y tener la calma y saber, lo que me está contando mi hijo no es lo que yo esperaba, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Cuando yo digo esta postura y cuando tengo la postura de que me vas a sorprender y no precisamente para estar saltando en un pie, cuéntame más. ¿Qué se te ocurre para solucionarlo? Miren cómo conozco a mi hijo, con sus respuestas. Me puede decir, no conozco ni lo quiero arreglar, pero voy a incitarlo a qué? A que él busque sus propias respuestas. Eso es conocer a mi hijo. No es darle las soluciones, es preguntarle, cuestionarle, ¿qué se te ocurre para solventarlo? ¿Ok? Entonces, la confianza no solamente es dejar que se equivoque, es acompañar mordiéndome la lengua cuando no es necesario hablar. ¿Ok? Las voy a leer. Muy cierto, no hay confianza, dice. A mí me dejaban salir, fue bien, a mí no me dejaban salir, fue bien feo, dice. Y no me dejaban tener amigos, me tocó escaparme muchas veces y mentir. Claro, porque necesitas crear vínculos, o sea, es necesario, la adolescencia es crear vínculos. Sí, yo tampoco pude hablar con mi papá de algo que yo sintiera. Exacto. Eh, Me ha costado años. Yo ya tengo 35. Hace poco estaba pasando, aún estoy pasando un problema súper fuerte que me ha costado un montón y que creo que la Gis de hace años atrás se hubiera quedado callada. Pero la Gis de ahora, la Gis que se ha venido preparando, la Gis que quiere enseñarle a su hijo a hablar también. Le conté la historia a mi papá y le conté específicamente lo que necesitaba de él. No necesitaba ni dinero, no necesitaba que me lo solucione, no me lo puede solucionar. Lo que necesito es que me escuche. Cuando él me dijo, es que no puedo hacer nada más, le digo, está haciendo todo lo que necesito, escucharme. Cuando necesite otro día desahogarme, le voy a llamar. Y lo que quiero que usted sepa es que yo puedo con esto, pero se vale que esté triste. Entonces, ya he ido 3 días, no creo que vaya a ser tan prudente todas las veces, él, pero me está sorprendiendo. Entonces, me escribo, me llama puntualmente a decirme, vamos que tú puedes y cosas de esta. ¿Qué hice puntualmente? Entender que él no sabe lo que yo sé. Y ahora, como una adulta de 35 años, me comporto como tal. Le digo específicamente lo que necesito de él. Miren cómo cambia. Para mí es muy complejo porque nunca creé este vínculo. Pero el darle la oportunidad a una persona diciéndole exactamente lo que necesitas es poderoso. Y se puede porque toma tiempo. Entonces, primero necesitas organizarla. Yo necesité organizar mi idea, organizar todo lo que iba a decir para decirle específicamente lo que quería de mi papá. Apoyo. Y es bien difícil cuando una persona no tiene inteligencia emocional pedirle apoyo emocional. Entonces, el apoyo emocional es decirle, te voy a contar, o a mi amiga también, o a mi amigo, contarle, mira, tengo este problema, te lo voy a contar, no quiero que me lo soluciones, yo puedo con esto, va a haber días que llore, va a haber días que quizás te parezca que no, o sea, que definitivamente perdí la carrera, pero no, tranquilo, solo quiero que me acompañes. Es importante irles diciendo a nuestros amigos, a nuestros familiares qué queremos. Cuando nosotros entendemos qué queremos en una situación crítica y difícil, también le enseñamos a nuestros hijos de manera inconsciente que ellos busquen cómo quieren ser tratados cuando estén pasando un duelo, cuando estén pasando una situación difícil, cuando las cosas no salgan como planean, porque la vida el 90% de veces no sale como planeabas. Levante la mano quien siente que su vida salió tal cual había planeado. No, ¿cierto? Póngame un corazón todas las personas que su vida salió totalmente descuadrada de acuerdo a lo que tenía planeado. Sí, Liz, ajá. Es que la vida no viene con un libreto.
Los planes se salen de contexto cada vez y eso ayuda también a que nosotros tengamos flexibilidad cognitiva. Entonces, vamos a hablar sobre la educación. Lo que les estaba comentando es educar, ¿sí? Desde el ejemplo. ¿Cómo puedo modelar desde el ejemplo si yo quiero que sea rígido? Quiero que todo sea de acuerdo al plan. Y como les decía, el plan no sale, chicas, no sale como uno espera. Entonces, yo quiero que ustedes me cuenten cómo hacen ustedes para enseñar valores. ¿Alguna vez le han dicho a sus hijos, justo cuando, aquí en esta casa no se miente, pero justo cuando está mintiendo? ¿Qué tanto anticipamos que valoramos la verdad? ¿Qué tanto educamos a nuestros hijos para decirle, ven, tráeme el problema? Lo que sea, aquí lo solucionamos. ¿Qué tanto reforzamos frases como, no hay nada en el mundo que tú puedas hacer que haga que yo te deje de amar? ¿Cómo estimulamos la confianza? Ya, te equivocaste, vamos a ver qué hacemos, qué se nos ocurre, algo, de alguna manera hemos de buscar una respuesta. ¿Cómo educamos? Cuando pasa un problema tan grande que se nos ocurre en ese instante y luego ya decimos, no era para tanto, que quizás derramó algo donde no debía, quizás sin querer rompió el juguete nuevo, quizás rompió el libro de una amiga que nos prestó el libro y nos va a tocar comprar el libro para pagárselo. Quizás, ¿qué hizo? Quizás rayó el carro. Realmente después nos ponemos a analizar cosas que decimos, ¿cómo le planteo que busque soluciones? Y no le hago sentir culpable. Entonces, ¿cómo educo? Y aquí les dejo este libro, me encanta porque habla de algo que quiero decir aquí en este instante. ¿Se deprimen los niños? ¿Ustedes creen que los niños se deprimen? He venido como aquí poniéndoles el suspenso para llegar a algo que es una pregunta tan importante. ¿Cómo se deprimen los niños? ¿Ustedes creen que se deprimen? ¿No se deprimen? Me gustaría leerles. Escríbanme, por favor. ¿No? ¿Ustedes creen que los niños no se deprimen? Sí, sí se deprimen. Entonces, ¿por qué creen que podría deprimirse un niño? ¿Será que sus problemas no son tan válidos como los nuestros? ¿O será que niños pequeños, problemas pequeños? ¿O será que tienen el problema de acuerdo a su edad? No sé si alguna vez han escuchado, yo cuando era hermana mayor, decía, ay, a ellas les mandan deberes fáciles, porque yo ya me lo sabía. Entonces, cuando ya pasábamos veíamos en el colegio y veíamos a los niños de la escuela, decíamos, ay, eso tan fácil y no puede. Pero sucede que los problemas están de acuerdo a la edad de cada individuo, ¿sí? Entonces, a veces los niños no tienen a quién contarle cosas. Llega mamá, llega papá y se pone en el celular. Llega mamá, llega papá y mamá le reclama a papá por cosas y papá le reclama por la otra y terminaron peleados y el niño que iba a hablar a decir, ya no hubo tiempo. Quizás el niño se le regó la sopa y papá tuvo un mal día y al final mamá salió en defensa del niño y se armó y le robamos el show al niño. ¿Les ha pasado? ¿Cuántas veces nuestros hijos tienen un problema y nosotros nos apersonamos de ese problema y le robamos la titularidad? Es como si fuera mío el problema. Y al final el niño no puede ni drenar esa energía. ¿Les ha sucedido? Que nos ponemos así como de un lado o del otro, así como del lado de un ring. Acá del lado de papá, acá del lado de la hermana, del hermano, así. ¿Se han cachado así? Pónganme un corazoncito si se han cachado así. Y narro esta situación, les cuento esta situación, porque eso también nos impide a veces ver el dolor de nuestros hijos. Una persona no se deprime de la noche a la mañana, tienen que pasar varias cosas consecutivamente. No es que si hice esto, hoy no validé, se deprimió. Y el deprimirse no tiene solamente un componente, ¿sí? Tiene muchos componentes, físicos, emocionales, entorno, muchas cosas, ¿sí? Entonces, es interesante, es importante que ustedes se pongan a analizar de dónde sale.
¿Por qué un niño se puede deprimir? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Se siente aceptado? Miren por qué abordé primero la confianza. Mi hijo se siente aceptado. Para mi hijo es más importante lo que diga el resto. Cuando mi hijo se siente incómodo, ¿sabe irse? Esta pregunta se las regalo a ustedes. Cuando ustedes se sienten incómodas en un lugar, ¿saben irse a tiempo? ¿O prefieren, ya vieron que estaban sintiéndose incómodas y prefieren incomodarse y quedarse? Pónganme en un corazón, ¿quién prefiere pactarse una fiesta, toda la fiesta, si desde el principio se sintió mal, incómoda? Nadie. ¿Quién sí se va? ¿Quién se va cuando ya se siente incómoda? Ok, felicidades, Liz. Eso es un buen indicio. A veces nosotros nos incomodamos, no sabemos cómo irnos de situaciones y eso también les pasa a nuestros hijos en la vida real. Y muchas veces también no les enseñamos a pararse de ciertas circunstancias. Mi amigo está pegando, me voy. A veces los hacemos, les enseñamos con el ejemplo a ser frágiles, ¿sí? A que yo vea a alguien más grande y me asuste, a que yo le diga, o a veces le decimos a nuestro hijo frases como ese se ve grandote. ¡Ah! Claro, miren cómo a veces sin darnos cuenta, con pequeñas cosas, vamos reflejando nuestro miedo a nuestros hijos. Entonces, que el otro es grandote, que el de acá, para ellos quizás ni siquiera habían notado si era grandote o chiquito. No es que el más grande siempre te va a pegar. Y no es que el más pequeño vaya a ser siempre frágil o siempre no te vaya a pegar. Es importante. Ok, depende. Hay que saber dos cosas. Una cosa es huir, ¿sí? Huir. Y otra cosa es reconocer. O sea, ahí qué bueno que lo trajiste, Lisa, a colación. Una cosa es huir y otra cosa es irte por voluntad. Cuando yo huyo porque siento que mi vida está en peligro, siento que no puedo con eso, ¿sí? Cuando siento que yo huyo cuando siento que el problema es más grande que yo. Yo me voy cuando yo como persona me respeto y digo, no, aquí no, me voy. Hay una diferencia. El huir es como si no tuvieras más opción. Es porque mi capacidad es menor al problema. Entonces, yo huyo por eso. Yo escapo. Pero cuando yo me voy, hay una diferencia. Irse sabiendo que tienes la elección. Cuando uno huye, muchas veces es porque es presa de las condiciones, de las situaciones. Cuando uno elige irse, el ser humano se empodera por la elección. Incluso en los campos de concentración, la elección de simplemente un pan, poderlo dividir y comértelo en la mañana o en la noche, le ayudaba al ser humano a sentirse libre de poder elegir. Quizás no puedes manejar el entorno, pero elegir qué metes en tu cabeza, eso es algo que salvó muchas vidas. Entonces, ahí hay una diferencia. Es súper importante saber que el pararse de una situación incómoda requiere una responsabilidad y el huir es más bien fomentado por una incapacidad. ¿Sí? Es porque yo huyo porque me siento incapaz de las circunstancias. Y yo cuando me voy, cuando elijo irme porque no me siento cómoda, porque a mí no me gusta que me traten así, yo elijo irme. No me importa si es que hablen lo que digan, yo me voy porque no me siento cómoda. Miren la diferencia, estas dos personas, la una se va y se va con el malestar. La otra sabe que puede irse y eso es bueno. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Ok, me ponen un corazoncito. Entonces, es importante, ¿y por qué digo esto? Es importante porque el acoso escolar cada vez cobra más vidas. Y cobra más vidas porque vivimos también en unas circunstancias lamentables en las cuales a veces las medidas que se toman no son suficientes, ¿sí? Estos abusos, esos abusos escolares también a veces vienen de un contexto en el cual
quizás hubo abuso sexual, hay niños que están siendo abusados en la casa, hay niños que tienen, que tienen violencia intrafamiliar, que son golpeados o que ven que golpean a, a sus tías, a su mamá. Sí, a veces solamente vemos la violencia intrafamiliar como mamá y papá, pero no, cuando le pegan al niño también. O cuando no le pegan al niño directamente, pero el niño está viendo la violencia, ¿sí? Entonces, es importante ver que los sistemas educacionales todavía les falta mucho para poder acompañar el abuso y también en casa hay muchos malos sistemas en los cuales colabora para que existan situaciones de riesgo para los niños. Entonces es importante conocer a nuestros hijos para saber cuándo necesitan ayuda. Establecer conversaciones incómodas es necesario con nuestros hijos. Conversaciones en las cuales yo pueda con libertad hablar de sexualidad, ¿sí? No solo es nombrar las partes íntimas. Aparte de nombrar las partes íntimas, es importante recordarles su valor, ¿sí? A diario, recordarles que ellas tienen que sentirse cómodas en situaciones. ¿Y yo por qué les pregunté lo de cómo se sienten en una fiesta? Porque así se sienten nuestros hijos también con una caricia de un invitado. Cuando uno dice, debe normalizar esto, yo no me sentí cómoda cuando tal persona le gritó al otro, me sentí incómoda, no sabía cómo irme de este lugar, pero me fui. Esas situaciones que yo les nombro a mi hijo, es fácil para que él pueda identificar que la comodidad para mamá es necesario. ¿Sabes? Con esta caricia no me siento cómoda. Cuando tú no te sientas cómoda, cómo te acaricia mamá, avísame. Cuando yo le digo esto a mi hijo, a mi hija, le estoy ayudando. No todas las personas que abusan, siempre lo diré, no todas las personas, los abusadores sexuales, los depredadores sexuales necesitan de coito. Hay muchos fetiches dentro de la pedofilia. Entonces, por favor, es importante que alertemos a nuestros hijos. Si ellos sienten, uno siente, hacerles escucharse y decir, mamá, ¿cómo me acaricia el tío? No me gusta cuando el tío o la tía me sienta en la pierna. Mamá, no me gusta porque quizás como que se arrima mucho, como que me respira en el cuello. Miren que en este momento no les estoy diciendo que tiene que ver con sus genitales. No estoy hablando de vulva, pene, vagina. No estoy hablando de nada de esto. No estoy hablando del ano. Estoy hablando puntualmente de caricias incómodas que nuestros hijos nos la podrían decir. No me siento cómoda a tal edad para que me bañes. Desde chiquitos, entre más pequeños les enseñemos la naturalidad de la sexualidad, ojo, contenido de acuerdo a los niños, ¿no? Entonces, el explicarles es necesario para que ellos también sepan en dónde o cómo poder ayudar. Y eso es bueno porque nos narra una historia en la cual viene una persona y cuenta que la abusaban en la casa y que no sabía esta persona que era el único lugar en donde se sentía segura, en la casa de la mamá de la amiga. Entonces, miren qué importante es poder saber esta confianza para que también nuestros hijos, al sentirse cómodos con nosotros, podamos ser de una u otra forma de ayuda, de bendición, digo yo, para que si alguien viene y hay un caso de abuso en los amigos, diga, mi hijo me pueda decir, mamá, es que yo no sé por qué él se va al baño, se está tocando el pene, no sé qué le pasa. Miren cómo nos alerta todos estos contenidos gracias a la confianza. Por eso les establecí primero algo que se llama confianza. Yo no sé si les ha pasado, pero yo he visto gente adulta que dice, eso no le cuentes a mi mamá porque le da un infarto. ¿Alguien ha tenido mamá o papá así? Que no puede contarle todas las cosas porque se infarta, todo le hace daño. El hijo es el que tiene que estar como preveyendo que algo, que como dándole desmenuzada ¿cómo se llama? La información. Ponen un corazoncito si conocen a alguien así. Si no tuvieron mamá o papá, así que todo lo exageraban, así como pasó algo y es como que a full, ¿no? Entonces, pasa eso.
que también quita confianza. Cuando pasa algo tan pequeño, pero mamá o papá lo exagera todo, este niño le toca crecer y hacer adulto más rápido. ¿Por qué? Porque como ni papá ni mamá van a estar para poderme acompañar de la normalidad, entonces me tengo que hacer cargo yo. Suena horrible, pero es cierto. Muchas veces somos muy exagerados con nuestros hijos. O sea, es como que estuviéramos viviendo otra vez, pero por primera vez. O sea, son cosas que quizás nos toca respirar, nos sorprendemos, pero no cogemos y armamos un show como que se fuera a acabar el mundo. O sea, algo se nos va a ocurrir. Entonces es importante tener una mesura y prudencia cuando nos cuenten algo y como que no, ¡ah! Ahora sí se fregó. Entonces, y así es como de a poquito vamos criando a estos chicos que después tienen que hacerse responsables de los papás. Y dicen, no, 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 a mi mamá le da algo. No, es que mi mamá se asusta horrible. ¿Por qué tiene que mi hijo ser responsable de que yo me asuste? Miren la carga emocional que le mandamos a nuestros hijos el mensaje. Y por eso muchas veces dicen, es que no me cuentas, es que ¿para qué te va a contar si de todo vas a armar drama? ¿Les hace sentido? Ponen un corazón, ¿ok? Entonces, menos drama y más escucha, porfis. ¿Ok? Entonces, vamos con el siguiente. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante hablar sobre nuestras partes íntimas, hablar sobre las partes íntimas de los chicos, decirles sobre las caricias, hablar sobre la comodidad y la incomodidad. Si ven pelis, es importante que les digan, mira, esta persona con el comentario que le hicieron de su cuerpo, se incomodó. ¿Tú qué crees? Mira, mira cómo se le acercó, mira tal persona, como que no está cómoda, si le ves, como que le está hablando muy cerca, ¿cierto? ¿Tú qué opinas? Esa manera en las pelis, en los dibujos animados, como que invadió su espacio, ¿no? Como que la persona se hizo para atrás cuando, mira, mira, eso es importante porque ellos comienzan a ver y lo nombran y dicen, tú te le acercas mucho, no está cómoda. Me ha gustado porque cuando las pocas veces que lo ha dicho mi hijo, en la cual él dice, pero esa persona no está cómoda. Entonces, es súper chévere porque no, no lo van a hacer de la noche a la mañana, pero necesita práctica. Entonces, es importante que eduquemos desde esta manera, de poder hacerle ver a nuestros hijos que hay cosas que los van a incomodar y que no son exagerados. Yo siempre pido que vayamos por una vereda más grande porque yo siento que cada uno puede ir como en su espacio cuando salimos a caminar juntos y me siento mejor. Y antes no lo decía, pero ahora sí, o sea, no me gusta que la gente se me acerque demasiado, o sea, a mí, lo personal. Me gusta que cada uno tenga su espacio y yo me siento cómoda si no, no todos están como apretaditos ahí, no me gusta estar. Entonces yo entiendo cuando alguien que quizás es más sensible a las aglomeraciones, no, no se siente cómodo. ¿Ok? Entonces, miren qué importante es lo que les voy contando sobre la confianza, el poder establecer mesas de diálogo para conversaciones incómodas es necesario para saber, preguntarles cosas a nuestros hijos. ¿Qué crees que te conviene hacer? ¿Qué es esto que te está sucediendo? ¿Sí? Cuando ustedes necesiten llevar a un psicólogo a sus hijos o a una terapeuta, llévenlo. Si ustedes comienzan a notar que esta persona que antes era bastante activa duerme más, evita conversar, hay muchas, muchas maneras de detectar la depresión en los niños sobre todo. Evitar exceso de pantallas, evitar que este niño no duerma bien, no descanse bien, revisar su entorno, qué está pasando en la escuela, cómo se siente, qué es más importante. Hace poco mi mamá me contaba, yo no podía creerlo. Mamá me contaba que un chico no quería ir a donde su mamá porque se había jalado el año. Había perdido el año y tenía un pavor, un terror de ir y decírselo. Y yo me ponía a pensar, ¿qué va a pasar si alguien lo está amenazando de muerte? ¿Qué va a pasar si su vida corre riesgo? ¿De verdad se lo va a decir? ¿Cuál es la confianza si alguien lo abusa? O sea, más allá del hecho de que un año escolar genere dinero, más allá de unas notas, hay un hijo, hay una confianza. Y eso es importante, priorizar. ¿Qué es más importante para mí, un año escolar o mi hijo que no llegue a casa o que se vaya? Porque
porque le voy a pegar, lo voy a golpear. Entonces, es importante saber, el día de hoy les dejo este resumen del libro en esta palabra. ¿Cuánto confía mi hijo en mí? ¿Cuánto puede ser él? ¿Cada cuánto lo critico? Yo me ponía a pensar, el otro día me hicieron llenar una encuesta y decía, los miembros de la familia se critican constantemente. Yo les dejo esta pregunta a ustedes. ¿Cada cuánto vamos corrigiendo a nuestros hijos? Nuestra atención solo se gira para que les digamos, siéntate, párate, acomódate, coge. Es importante saber, porque la confianza no precisamente se pule con la crítica. Entonces, si todo el día, me paso criticando a mi hijo, muy probablemente se va a sentir más inseguro de lo que ya se sentía, ¿sí? Entonces, muchísimas veces las respuestas eh, familiares no son precisamente agradables cuando un profesional de la salud consulta de cómo se sienten nuestros hijos. A veces nosotros creemos que ellos se sienten bien, pero probablemente no se sientan bien. Nosotros asumimos que lo que a mí me hace bien, le hace bien al otro, pero probablemente mi hijo necesite más tiempo de juego o probablemente mi hijo necesite sentirse visto sin sentirse criticado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cada cuánto les decimos a nuestros hijos, cómo te sientes con esta situación? ¿Cómo te sientes en esta casa? ¿Cómo te sientes con tu vida? ¿Te gusta ser tú? ¿Te gusta la vida que tienes? ¿Qué te gusta de compartir tiempo con mamá? ¿Qué te gusta de compartir tiempo con papá? ¿Qué te gusta de mamá? ¿Qué te gusta de papá? ¿Qué no te gusta de mamá? ¿Qué no te gusta de papá? Estas preguntas alimentan saber más de nosotros. No tiene que ser todos los días las preguntas, pero una así como intercalada. Conocer su mundo emocional, cómo se siente con nosotros como papás, cómo se siente con su realidad, cómo se siente con la escuela que va. Cosas de estas nos ayudan también a identificar cómo va nuestro hijo. ¿Qué hace cuando está estresado? ¿En qué momento del día lo veo como más irascible, más irritable? ¿Son en las mañanas o en las noches? ¿En dónde ven ustedes mayores estresores? ¿Dónde, dónde hay más desencadenantes? ¿En las tardes? ¿Cuando pelea por la tele? ¿Cuándo ven que quizás sus hijos se desbordan más? ¿Cuando ustedes están enojadas? ¿Sienten que esa conexión, si ustedes están en zozobra, ellos también están más irritados, se contagian fácilmente de las emociones? Miren que yo les pregunto todo esto porque por lo general, los tratamientos, las correcciones, las haga el especialista o que a lo que ustedes lleven a sus hijos, es necesario que cuando ustedes les hagan preguntas de este tipo, ustedes puedan responderlas. Y es lindo poder conocerlo sin necesidad de que te vaya a preguntar un profesional. Pero muchas veces, cuando un profesional te dice, ¿y su hijo cómo se siente con su vida? Me gustaría que me hagan un corazoncito si alguna vez le han preguntado a sus hijos, ¿te gusta la vida que tienes? ¿Quién sí le ha preguntado a su hijo, ¿te gusta la vida que tienes? ¿Te gusta la vida que llevas? ¿Te gustan los papás que tienes? Porque puede ser que no le guste. Entre más pequeños hagan preguntas como estos, ellos se van a cuestionar más. ¿Cuándo sí te gusta? ¿Qué de la familia te gusta? ¿Qué de la familia no te gusta? ¿Sí? ¿Qué días particularmente te sientes estresado, te sientes desmotivado? Todo esto va a depender de la edad que tienen, ¿sí? Cada edad es importante no confundir las estadísticas de los peques. Ya, ok, genial. Gracias por preguntar, Maru. Ok. Por ejemplo, a veces también somos tan controladores que damos opciones absurdas. Ejemplo, te voy a dar dos opciones. ¿Te bañas
o te bañas. Voy con esta. Eh, ¿Dejas de ver tele o te la desconecto? O sea, le estás diciendo lo mismo, no hay como una elección, ¿sí? Entonces, es importante ser congruentes también con las opciones y las opciones no dejarlas reducidas a que sean una forma más de controlar, ¿sí? Recordemos que lo que necesitamos hacer es que nuestros hijos tomen decisiones. ¿Qué opciones tienes? ¿Qué se te ocurre para solventarlo? ¿Ok? Entonces, siento que a veces como que se nos va olvidando todas las cosas y tratamos como de controlar todas las situaciones sin contemplar cómo se sienten. Entonces, lo que yo les digo aquí es preguntar realmente qué siente este niño. A veces, a veces los niños se portan tan mal para reflejar el malestar que es vivir en esa casa. Eso lo leí y me hizo dolor en el pecho. Dicen que a veces nosotros decimos, ¿por qué tienes tan malas notas? Pero ese chico está salvando a mamá de que papá le pegue. Este chico no se siente bien consigo mismo. Mamá le dice cosas horribles todos los días. Y solamente estamos viendo la punta del iceberg que supuestamente este niño está siendo rebelde, que no saca buenas notas, pero ¿qué pasa con su pirámide de Maslow? ¿Están llenas todas sus otras fases? ¿O precisamente es que lo que nos está diciendo, vivir en esta casa me quita el aire? Ustedes se tratan, si el uno es alcohólico y la esposa cada vez que llega le reclama, este niño no precisamente se va a sentir enfocado en lo que está aprendiendo. Este niño lo va a pasar mal. Entonces, es necesario saber qué pasa con este niño. Entonces, muchas veces los padres somos tan con una cara de eso se llama a ver qué le sucede a mi hijo, ¿ok? Entonces, voy a leer el chat, porque si no me pasa. A ver, ¿desde qué edad? Puedo hacer preguntas. ¿Desde los 3 te gustó? ¿Te gustó este día? De los 2, 3, ya que puedo hacer verbal, ¿te gustó este día? ¿Te gustó esta comida? ¿Sí? Entonces, cosas fáciles. 4, 5. ¿Te gustó cómo mamá te trató hoy? ¿Te gustó qué no te gusta de mamá? ¿Qué te gusta de tu vida? ¿Qué te gusta de tu cuerpito? Me gustan mis ojos. Eh, ¿Qué te gusta de ti? Comenzar a preguntar estas preguntas. ¿Qué te gusta de ti? ¿Te gustas? Es importante. ¿Te gustas? ¿Te quieres? Siempre preguntar mucho del niño como tal, para que él sea consciente de su persona, que él tiene que ser su persona. No está permitido que lastimes, pero tampoco está permitido que te lastimes. Recuerden esto, no es válido que golpee a otras personas, pero es igual, no es válido que te golpees a ti mismo. Eso se llama salud mental. Yo no puedo permitir que mi hijo se diga tonto. No puedo dejar como si nada que mi hijo se diga estúpido. Eso no puedo permitir. Que mi hijo se diga una grosería, no se la voy a tolerar. No puedes tratarte así. Para. Sea amable contigo. Ustedes me van a decir que exageras. No, porque lo que están haciendo es permitiendo que más adelante se diga todas esas cosas en la vida y no se las puede decir. Ustedes no se las dicen y ellos tampoco se las pueden decir. Yo cuido la salud mental de él y no voy a dejar que se diga groserías. Es que soy un tonto, soy un torpe. No te sale, no te funcionó, respira, no estás haciendo bien la hoja, el deber, pero tú no eres eso, ni tonto, ni torpe, ni nada parecido, ni lento. Yo no puedo permitir que mi hijo jamás se trate mal. ¿Les hace sentido? Ese es un límite no negociable. Yo no le voy a permitir jamás que se trate mal. ¿Sí? Entonces, esa es una alerta que ustedes tienen que, todos los papás tenemos que estar presentes de no permitirles a nuestros hijos que se traten feo.
De ahí las preguntas pueden ir siendo más profundas, ¿no? Una pregunta para un adolescente también podría ser, ¿cómo te sientes con ser tú? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten de ser ustedes? ¿Se sienten cómodos con ser ustedes? ¿Ustedes creen que ser ustedes es chévere, es genial? ¿Qué respuesta creen que se darían en les pregunta qué se siente ser ustedes? Ay, bien, bien nomás. Ay, ojalá si se pudiera sería otra persona. Si esas son las respuestas, yo debería de trabajar primero en mí y luego preguntarle a mi hijo esa respuesta, porque quizás ni la mía mismo me guste. Entonces, es interesante cultivar el hecho de que nuestros hijos se sientan cómodos siendo ellos. ¿Cómo te sientes con ser tú? ¿Qué tal es ser tú? Genial. Si un niño te responde que ser él es genial, vamos por buen camino. Si un niño te dice ser yo, maravilloso, es una respuesta. ¿Y qué más te gusta de ser maravilloso? Ahí podemos seguir fomentando esa plática. Pero si un niño te dice, no, es que yo soy muy tonto, soy muy torpe, cuando tú le preguntas cómo se siente ser tú, yo quisiera ser Juanito porque ser yo es difícil. Es interesante analizarlo, ¿sí? Entonces, sí, si la familia, si le gusta y le gusta a su familia, pero qué tan específico, ¿no? Las preguntas son sueltas, las respuestas quizás no les gusten. Entonces pueden hacer muchas preguntas, pero tienen que estar listos para la respuesta. Si hay una respuesta en la cual sus hijos les dicen, es horrible ser yo, y no van a poder manejar esa respuesta, quizás necesitamos ayuda con un profesional para que él nos pueda ayudar a dirigir, quizás con una, dos terapias, redirigir para ayudar a fomentar su autoapreciación, ¿sí? Y también ayudarnos a nosotros, porque eso es de una u otra manera modelado, ¿sí? Voy con la siguiente. Tengo de 7 y de 5, solo me dicen que no me gusta que me grites. Ok, buenísimo. Entonces, ahí hay un mensaje, o sea, puedo hablar un poquito más bajito, ¿sí? Pero por lo menos te lo están diciendo, mira que eso es poderoso. Hay que escucharlos para que no se quede solamente en decirte no me grites, pero sino que a mí te cuenten otras cosas más. Entonces, yo también estoy trabajando en dejar de gritar. Avísame cuando ya me comience a alterar y practicar. Practicar full, 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 full para dejar de hacer del grito un hábito. Sí, cuesta. Yo ahora alzo la voz y mi hijo dice, ya estás gritando. Y yo le digo, no estoy gritando, estoy alzando la voz, pero ya la voy a bajar. Sí, cuesta. A mí me cuesta modularme, pero es full práctica. Entonces, sí, cuesta. En la escuela dijo, mami me grita y no le gusta, según yo, hago lo que ya le pedí que y me perdóname que justamente se me hizo borrosa la página. Dice, pero ya le pedí que cuando sienta que lo hago me lo diga. Ajá. Mire, qué buenas preguntas. Dice que hacer una lista. Sí, de ley, hay que hacer una lista de esto. Sí, los hijos, eh, el otro día mi hijo me dijo algo que les voy a dejar que seguro les va a gustar. Eh, Me dijo, mamá, a los niños se les castiga y yo le digo, claro que no, a los niños no se les castiga. Ah, me dijo, porque yo vi una Giselle Jacome, me nombró a mí, a una Giselle Jacome que andaba castigando a su hijo. Y yo le dije, yo no te castigué, Caleb. Yo te dije que si tú tenías dos tiempos de celular de 10 y 10 minutos, 10 o 15, no me acuerdo, se te iba a acabar el tiempo. Se te acabó el tiempo. Entonces era un acuerdo que tú y yo llegamos. Eso no es un castigo. Un castigo es cuando algo de lo que no hemos acordado, yo lo quiera hacer. Por ejemplo, yo te dije lo del celular y luego te digo, ¿sabes qué? No vas a salir. O sabes que no tiene que ver nada con lo que sucedió. Entonces, y los castigos pueden ser verbales, pueden ser físicos, eh, y de estas cosas, ¿no? Entonces le estaba contando a mi hijo. Pero él me dijo, miren, o sea, él me refutó, él me dijo que él sentía que yo lo había castigado. Y va a haber preguntas así, ¿no? A veces van a decir, es que me estás gritando, entonces ahí hay que darnos cuenta, ¿me estás gritando o le estoy alzando la voz? Sí, estoy alzando la voz, pero no estoy gritando. El grito y al alzar la voz sí difiere, y difiere bastante. Entonces, yo le digo a Caleb, yo trato de no gritarte. Si tú supieras cómo yo gritara, probablemente te vas a asustar. Entonces,
Sí alcé la voz, la voy a bajar, la estoy bajando. Y sí, y decirle, estoy bajando la voz. Ahí. Entonces, y hablo de esta manera. A ver, espérate que bajo la voz. Es importante ser natural y ser realistas. O sea, es práctica y práctica. Decirle, voy bajando la voz y hablamos en este tono. Entonces, yo creo que estos casos o estos ejemplos que les estoy poniendo para reforzar las preguntas, la lista de preguntas, van a ayudar a conocer a mi hijo. ¿Y por qué conocerlo? Porque los trastornos de alimentación que están aquí muchas veces vienen, bueno, adicional de déficit de atención y muchos de los problemas que vienen también pueden ser atendidos por un profesional si es que fuera de su familia, si es que está pasando en su vida real, debería de ser con un profesional, si es que tiene TDAH, si hay un diagnóstico, si hay quizás algún tema de trastornos alimenticios, no quieren llamar la atención. Yo escuché alguna vez que alguien dijo que era por llamar la atención. Es más que llamar la atención, es que necesitan atención. Cuando ustedes alguien les dice es que eh, lo hace solo para llamar la atención, es que la necesita esa atención. Hay algo que no se está sintiendo bien, necesita ayuda. Entonces, si hay problemas de alimentación, si esta niña se siente mal con su cuerpo, yo también debo de cuidar qué digo, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo que nos dice, mamá critica el cuerpo de todas, mamá celebra cuando baja de peso, mamá se critica el cuerpo, mamá critica el cuerpo de otras personas, de otras mujeres, de otros hombres, eh, mamá denigra o hace comentarios sobre la apariencia de otros, probablemente esta mamá o estas tías o esta gente no ha contemplado que había una pequeña personita escuchando esas críticas, ¿sí? Yo recuerdo que mi mamá decía algo como, es tan joven y tiene estrías. Yo que tengo 3 hijas no tengo estrías en las piernas. Y adivinen quién tenía estrías cuando tenía 13, 14 años. Yo. Porque cuando me hice adolescente, mis caderas se ensancharon y mis piernas se engrosaron. Así que yo tenía estrías. Adivinen quién se sentía incómoda con su cuerpo. Yo. Adivinen a quién le decían comentarios sobre su cuerpo. A mí. Entonces, todos estos comentarios, yo recuerdo, todos estos comentarios no me hacían sentir cómoda. Por el contrario, me sentía muy incómoda porque mi mamá decía, tengo 3 hijas y no tengo estrías en las piernas. Y una chica de 13, no, recuerdo unos 15 años más o menos, sí tenía estrías. Yo jamás ponerme un terno de baño o shorts pequeños que usaba cuando era niña, porque ya sabía que tenía estrías. Y buscaba, yo me acuerdo que tenía 15 años y buscaba información de cómo desaparecer las estrías. ¿Qué hace una niña de 15 buscando cómo desaparecer las estrías? Los comentarios así, de este tipo, no ayudan a que nuestros hijos se sientan cómodos, ¿sí? Entonces, es importante ver el entorno, ver qué tanto aportamos a nuestros hijos y qué tanto con nuestros comentarios afectamos a su autoconcepto, qué tanto valoramos que alguien sea de un color o de otro, qué tanto valoramos el trabajo que tiene el uno o el trabajo que tiene el otro. Dice, me pasa que si van con su tía, dice, no me gusta cómo me organizo en cuestión de trabajar y estar con ellos o darme tiempo para mí. Dice, me pasa que si van con su tía, o sea, mi hermana la escuchan gritar o decir malas palabras, claro, y no les va a gustar estar ahí. Sí, es fatal cuando, y te entiendo, te abrazo porque no es nada agradable, Maru, el tener un formato de crianza y que alguien le pegue, lastime, insulte a otro niño frente a tu hijo, porque tu hijo no sabe qué hacer. Me ha pasado, mi hijo fue una situación que no estaba prevista y claro, se asustó horrible, lo tuvo que conversar muchas veces porque no podía creer que alguien le pegara. Es como que
no lo vio directo, pero luego le tuve que decir la verdad. Sí, tal persona le estaba pegando lo que escuchabas, no era zapatilla, le estaba pegando. Me dice, mamá, con la zapatilla. Sí, para él sí es raro eso. Entonces, sí, te entiendo, Maru, te abrazo porque de verdad, o sea, no podemos exponer a nuestros hijos a ciertas situaciones porque que no le peguen no significa que deba de ver que peguen a otro niño, porque va a creer que solo él merece que no le peguen. Entonces no funciona de esa manera. Claro, ahí es como, ok, sí. Entonces, miren, es, es, es llegar a acuerdos, es hablar y de verdad decir, o sea, sí, o sea, guarda compostura porque están los niños aquí y es complicado porque a veces no puedes ir a ordenar en otra casa, ¿no? O sea, puedes ordenar en la tuya, pero en otras no. Entonces también como procurar disminuir las visitas o llegar a acuerdos porque de verdad no se puede exponerlos en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ok, quiero que de este libro saquemos 5 cosas. Una, la confianza. 2, si yo necesito ayuda porque mi hijo tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, buscar ayuda. No dejar que lo mediquen inmediatamente, a menos que sea necesario, buscar 2 opciones. Si comienzo a detectar problemas en cuanto a trastornos alimenticios, a que tengan atracones, que estén muy preocupados por su figura, mi hijo, mi hija, chequen qué está pasando, ¿sí? Entonces, y si es necesario y ya las alertas me comienzan a saltar, por favor, voy a consulta. Otra cosa muy importante, aparte de la confianza, es dejar de controlar, es ayudar, ¿sí? Entonces, este libro les deja varias opciones para que ustedes revisen a sus hijos, conversen con sus hijos y se ganen su confianza y fortalezcan el vínculo. Eh, no hay un manual, no es que si ustedes hacen esto o esto van a hacer que tengan una conexión con sus hijos, porque cada hijo es diferente y cada padre es diferente. Pero la idea es dejar de exagerar cuando me cuenten algo y decir, cuéntame más. Respirar y permitir que lo que me cuenten no sea, a veces escuchamos para responder, no escuchan para responder, escuchen para entender al otro, no para responder. A veces no necesitan una respuesta, solo necesitan ser escuchados, ¿sí? Ok, si alguien tiene algo que acotar, le gustó algo, se queda con algo, puede por favor activar su manita para darle el micrófono. Y si no, con esto podemos cerrar el libro de hoy. ¿Ok? ¿No? ¿Nadie? Ok, deseo que les haya movido, que haya hecho cosas en ustedes. Por ahí se regalen las dudas. ¿Cuánto conozco a mi hijo? Y bueno, y las preguntas por allí también que se las vayan haciendo sus peques. Se activan porfis la cámara y cerramos este encuentro. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Listo. Nos vemos con el siguiente libro. Un abrazo de todo corazón y gracias por estar aquí.